Continuamos y seguimos revisando lo que ha sucedido recientemente en Estados Unidos. Por eso le damos la bienvenida de inmediato a Noticias Globovisión Internacionales a Axier Amo Izarra, periodista que nos acompaña desde España. Axier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes desde aquí y buenos días para vosotras. Axier, hemos visto todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, que se ha considerado ya histórico. Entiendo que es la primera vez que esto pasa en la historia moderna de Estados Unidos, que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, haya sido destituido. ¿Qué refleja esto con respecto a las divisiones dentro del Partido Republicano y qué implicaciones tiene esto dentro del gobierno estadounidense? Sí, ahora estamos ante un hecho histórico porque creo que recordar que en dos ocasiones anteriores sí que se había propuesto, nunca primero un partido que haya cesado a gente, a su líder de su propio partido, y esto lo que viene a decirnos es que estamos viviendo una época convulsa, muy políticamente hablando, en Estados Unidos, cuando Joe Biden se estaba prometiendo muy fácil, ¿no? O casi fácil, aunque la Cámara de Representantes se había puesto un poco difícil en el sentido de esa prórroga de 45 días, ¿no? Para no cerrar el gobierno, pero yo creo que más que nada estaba buscado todo de cara a la galería, ¿no? Es una forma de distracción de la política americana hacia su política exterior, ¿no? Porque todo deriva también no del cierre del gobierno, sino también de los presupuestos que se van a quedar sin cubrir, ¿no? O sin destinar a otras partidas y sobre todo en política exterior. Joe Biden lo único que ha hecho ha sido mantener digamos, un respiro de ese tiempo, de esta temporada, ¿no? Para mantener o tapar quizás sus vergüenzas en otros ámbitos. La guerra de Ucrania, por ejemplo, es un caso de ellos, pero lo que está claro, está demostrado, es que ni la bancada demócrata tampoco le da todo su apoyo y, por supuesto, la bancada republicana, que sí que había comprometido parte de su apoyo, siendo un líder totalmente ajeno a su partido, pues hemos visto cómo al final pues se están dando los pasos, los movimientos exactos para que en el futuro previsible presidente pues se afiance su camino hacia esa Casa Blanca que va a ser Donald Trump. Y estamos viendo que el ala más fuerte, el ala más dura o más cercana a Donald Trump, los republicanos más duros, los llamados caucus o Freedom Caucus, al que pertenece Goetz, que es el que ha destituido en este caso a McCarthy, pues están allanando ese camino dentro de la Cámara de Representantes para que Donald Trump tenga mucho más apoyo y es más todavía, para tapar toda la historia de Donald Trump, en estos casos del juicio mediático que está viviendo en estos días, para taparse por encima de todo eso. O sea, alejamos la opinión pública norteamericana, estadounidense y sobre todo también a nivel global de lo que es el foco de Donald Trump a nivel de juicios, y sí que lo estamos aupando como presidente por esa estrategia que acaba de relanzar el Partido Republicano y sobre todo el ala más trumpera, por así decirlo, ¿no? El ala más radical, que ya está diciendo que está marcando un poco la hoja de ruta que va a seguir esa Cámara de Representantes, donde tiene la mayoría de los republicanos, esa hoja de ruta para llevar el camino hacia la presidencia de Donald Trump y sobre todo que da la espalda totalmente a los intereses de Joe Biden y que le finiquita casi casi como la administración Biden pues ya está finiquitada de cara al fin de legislatura. Axier, y también hemos visto lo que ha sucedido y que nos ha llevado, por supuesto, todo esto y ha sido el cierre del gobierno federal. ¿Qué sucede si no se lograba la operatividad del gobierno o qué sucederá si no se logra hasta la fecha límite que se tiene? Y además no es primera vez que esto sucede. Lo habéis explicado muy bien anteriormente en el programa. Yo creo además que Biden no hacía caso a las llamadas que le estaban llegando desde la Cámara de Representantes, porque si esto llega a ser así, hubiera tenido mejores reuniones o reuniones mucho más cercanas y más proclives, ¿no? Hacia el acercamiento. Pero hemos visto cómo la administración Biden ha ido por un camino, mientras que la Cámara de Representantes, donde se sabe perfectamente que la mayoría republicana le iba a dar concesiones puntuales, y hemos visto que al final ese alejamiento entre la administración Biden y la Cámara de Representantes pues se va a cobrar la cabeza de Joe Biden. Si no se llega a ese acuerdo, o si no se llega a ese acuerdo, que estamos viendo que la administración estaría bloqueada. Lo que estamos hablando de millones de funcionarios enfadados con la administración por no ser capaz de renegociar una parte una parte importante de sus consolidaciones, ¿no? Salariales, de seguros y sobre todo de puestos de trabajo. Estamos hablando de millones de personas dentro de la administración, militares, funcionarios de alto rango, que realmente tienen un poder muy importante para arrastrar esas masas y que esas masas realmente dentro de las próximas elecciones se decantaran obviamente por un candidato que en este caso iba a ser Donald Trump, como castigo obviamente no solo a los demócratas, sino sobre todo a la figura de la administración en sí, ¿no? A lo que es la Casa Blanca en sí, en esa legislatura. Es un castigo muy fuerte realmente, pero es un castigo además
que se viene gestando a lo largo de toda la legislatura. No olvidemos que no es la primera vez que amenazan a Biden con esto y que ha llegado hasta sus últimas consecuencias. Yo creo sinceramente que si Biden ahora mismo, con estos movimientos de la institución de McCarthy, que había planteado un acercamiento de posiciones hacia la bancada demócrata, incluso había conseguido ciertas concesiones y sobre todo ciertos acuerdos, pues esto se ha visto en el seno del republicanismo más exacerbado, en esos Freedom Caucus que digo que maneja Goetz, pues es normal que al final pues se haya fijado todo, la opinión pública se vaya a centrar en el horror contra Joe Biden de la legislatura, ¿no? De manejar su propia administración y no llegar a acuerdos con la Cámara de Representantes y sí ceder todo su espacio a una futurible candidatura y sobre todo una futurible y casi más cercana aspiración de Donald Trump a la Casa Blanca. Y como lo has mencionado, Axier, todo lo que se ve próximamente es un ambiente polarizado. Lo vimos en las elecciones anteriores, pero ¿crees que será aún peor esta vez? Pues, ¿sabes lo que ocurre? Que todo lo que estamos viviendo en los últimos días de una parte aquí, sobre todo desde el cierre del verano a este momento, es que nos está recordando mucho, como bien dices, a esas primeras elecciones, ¿no? Y esos primeros caucus, incluso, ¿no? De elecciones de medio plazo en Estados Unidos, a revolver todo un poquito ese sentimiento, ¿no? De disertación entre el a favor de Trump y el odio a Trump. Y en este caso, todavía mejor todavía, porque si cerramos a un previsible cierre del gobierno, de la administración, en este caso va a ser se lo estamos poniendo en bandeja, para hablar un poco así también de cercanos a la calle, se lo estamos poniendo en bandeja a Donald Trump para esas aspiraciones que sean más cumplidas. Y lo que es peor todavía, que nos olvidamos de la figura o los cargos de Donald Trump como figura jurídica, ¿no? De lo que está pasando también con sus casos de prevaricación, con sus casos de fondos buscados, además de inversiones, aparte además de toda la ilegalidad, ¿no? Cometida a lo largo de su administración, sino que estamos enfocando ya como Joe Biden no es un gestor ocurrente, el partido, la bancada demócrata está dividida y los republicanos, que en principio estaban divididos, han obtenido en la cabeza de McCarthy, ¿no? Como su cabeza de turco, como esa presa que tendrían que sacrificar, y ahora mismo la bancada republicana se va a unar mucho más todavía y realmente mantiene una mayoría fuerte, más férrea, obviamente, en los últimos días del mandato de Biden, que va a venir en favor de Donald Trump. Y eso peor todavía, porque las circunstancias que conllevan eso en lo que es la sociedad norteamericana, pues mucho más, ¿no? Un cierre de gobierno no implica solo que no pagues a la administración, ¿no? O que los funcionarios no reciban ese salario, sino que se va a suspender los pagos a terceras personas, a ayudas, inversión en sanidad, inversión en cultura, inversiones en muchas ayudas que va a haber, no solo a los militares, sino que se van a suspender, con lo cual estás dejado colgado a un gran número de representantes, a un gran número de norteamericanos que con el voto en las manos, por así decirlo, por un puñado de dólares, va a entregar su voto y su condición a una férrea línea de Donald Trump. Jugarse, la verdad que jugarse así unas elecciones con esa pinza que le acaban de hacer a Joe Biden cuando él mismo pensaba que él tenía controlada esta situación, pues le ha explotado la bomba en las manos, obviamente. Muchísimas gracias, Axier, por acompañarnos. Siempre un placer, la verdad. Gracias a vosotros por la invitación. Nos acompañó Axier Amo Izarra, periodista de España. Profundizamos acerca de todo esto que se ve en Estados Unidos, un ambiente de tensión político, y parte de esto y más lo vamos a revisar en la siguiente parte de Noticias Globovisión Internacionales. Los esperamos en la siguiente parte.